Maravilloso Padre, gracias te damos en esta tarde porque nos das el privilegio de estar una vez más en esta casa tuya, Señor, provisional por el momento, Padre, pero sabemos que donde dos o tres estemos reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Manifiesta tu poder, tu gracia, tu amor en cada vida, Señor, que está en esta tarde. Y los que no están, Señor, también te los ponemos en tus manos. Bendice a nuestros hermanos en Xenacoj, a nuestros hermanos de Roca de Vida, Señor, que están cumpliendo 43 años de ministerio aquí en Xenacoj, Señor. Bendícelos grandemente, Padre, porque sabemos, Señor, que están trabajando para ti, están haciendo las cosas para ti, para tu honra y tu gloria, Señor. En esta hora de la tarde, Padre, queremos que nos bendigas por medio de tu palabra. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, a esta bendita palabra que tienes tú, Señor. Que la podamos recibir, atesorar en el corazón, Señor, y aplicarla a nuestra vida, como bien lo hacía Esdras y Nehemías, Señor. Gracias, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, amén. Bien, hermanos, en esta hora de la tarde yo quiero hablarles, estamos hablando acerca de del nuevo nacimiento, ¿no? Queremos dar una conclusión. Hemos venido hablando del pecado, del nuevo nacimiento, y hoy pues quiero darle, tal vez, no conclusión, pero queremos definir estos aspectos que hemos venido hablando, y ahora queremos pues llegar a ciertas determinaciones que nos muestra la palabra en cuanto a esta cuestión del nuevo nacimiento. Bueno, queremos hablar entonces acerca del nuevo nacimiento por un lado, pero por el otro lado también queremos hablar acerca de la muerte espiritual. Amén. De esas dos cosas. Primeramente vamos a empezar con la muerte espiritual y luego vamos a pasar con esas cuestiones del nuevo nacimiento, tal vez no enfocándonos en sí en la doctrina de la regeneración, sino más bien en quién es el que nos da vida una vez más. Amén. Muy bien, entonces yo quisiera que abrieran sus Biblias en esta hora de la tarde, en el capítulo 2 de Génesis, por favor. Si vamos a hablar de la muerte espiritual, tenemos que irnos a Génesis, el primer libro de la Biblia, donde todo comenzó, donde comenzó el problema del pecado, donde inicia también, donde se empieza a ver la gracia y la misericordia de Dios a través de Jesucristo. Posiciónense en el versículo 17, por favor, hermano. ¿Sí? Vamos a leerlo desde el versículo 15 hasta el 17. Amén. ¿Lo tenemos? Muy bien, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice acá: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol que está en el huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque del día que de él comiereis, ciertamente morirás. Amén. Ese es un mandamiento donde Dios estaba poniendo una prueba, porque ya hemos dicho que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Entonces cuando la Biblia nos enseña eso, que el hombre fue creado a la imagen de Dios, quiere decir que Dios le permitió a los hombres, oigan esto, le permitió a los hombres que pudieran tener algunas facultades de Dios en ellos, en nosotros, ¿sí? Quiero decirle que usted tiene algunas características de Dios. ¿Por qué digo algunas? Porque no todas las características de Dios tenemos nosotros. Por ejemplo, nosotros no somos eternos, fuimos creados. Dios, una de las características que Dios nos muestra a través de su palabra es que Él es eterno.
O sea, la eternidad va a ser transmitida a nosotros, sí, pero hasta ahorita no hemos tenido esa cuestión de que somos eternos, en el sentido de que siempre hemos existido. Vamos a existir para siempre, ¿sí? Pero fuimos creados. Entonces, eso no lo transmitió Dios a nosotros. Esas son características, en teología se llama características incomunicables de Dios. Entonces, pero en las características que Dios depositó en nosotros está el amor, la bondad, la humildad, todas estas características que Dios puso ahí en el hombre, lo hace ser imagen de Dios. Amén. Eso es lo que nos distingue a nosotros de los animalitos. Usted mira a un animalito, hermano, un su perrito, una su perrita. Vea que cuando usted llega a su casa, el animalito está bien feliz y ahí le menea la cola, aunque usted solo una patada le da ahí porque va enojado, va bravo, no sé. Pero el animalito ahí está contento con usted. Y es que él no ha sido creado a la imagen de Dios. Pero Dios también les ha dado algunas facultades a ellos para que ellos puedan reconocer a su amo. Fíjense, hermano, ¿verdad? Qué características más bonitas también que Dios ha puesto en los animales. Pero el ser humano ha sido el único ser que le ha facultado, que ha sido facultado por Dios de tener la imagen de Dios. Por supuesto, Dios tiene otras criaturas, como los ángeles y todo, que también tiene discernimiento y todo, aunque todavía nosotros no logramos haber visto un ángel todavía, ¿va? Pero me imagino que en el futuro los vamos a ver, ¿sí? Tal vez vamos a conocer a Gabriel, a Miguel, a todos estos grandes servidores, llamas de fuego, dice la Biblia. A estos hombres, a estos ángeles, los vamos a llegar a conocer nosotros en aquel día cuando estemos en la presencia de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Yo anhelo ese día, ¿no? No por ver a los ángeles, sino por ver cara a cara a mi Señor. Ese día se va a acabar todo el lloro, el llanto, el dolor, las tristezas, hermano, las deudas, las cosas que tenemos aquí que nos agobian. Se van a acabar, no se preocupe. Séale fiel al Señor y el Señor al final nos va a dar cosas mejores, nos va a heredar cosas mejores, hermano. Amén. Bueno, pero entonces el ser humano fue creado a la imagen de Dios y cuando Dios formó al hombre dijo, bueno, ¿cómo vamos a hacer que el hombre pueda desenvolverse en esa imagen que yo le he dado? Le he dado una facultad, le he dado libre albedrío, le he dado una voluntad. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer para que él demuestre que verdaderamente quiere estar conmigo, que me ama, que yo soy la fuente de su vida, de su amor y todo, que quiere estar en comunión conmigo? ¿Cómo voy a hacer? Entonces Dios planificó y dice que puso al hombre en un lugar muy especial. Ese lugar en hebreo significa delicia, Edén, el huerto de Edén, un lugar súper especial, un lugar súper delicioso donde la presencia de Dios moraba. ¿Qué hacía especial a Edén? La presencia de Dios, hermano. No era en sí el lugar, era la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Qué hace especial tu casa? ¿Qué hace especial nuestra iglesia? ¿Qué hace especial nuestro trabajo? Que la presencia de Dios esté en y con nosotros. Amén. Amén. ¿Qué va a hacer especial tu casa? La presencia de Dios. Edén, literalmente dice, Dios bajaba y tenía comunión con el hombre en ese lugar. Imagínense, hermano.
El hombre fue creado en un estado de inocencia. Cuando hablo de inocencia, no estoy hablando de que no sabía nada el hombre. No estamos hablando de eso. Un estado de inocencia en el sentido de que no había en él pecado. No había en él pecado. En el hombre no había pecado. Nada. ¿Sí? Y Dios lo vio al hombre y dijo, bueno, lo voy a poner en un lugar bonito. Y quedó el hombre en Edén. Pero dijo Dios, para que Él me demuestre que verdaderamente me ama, me quiere, que quiere tener comunión conmigo, le voy a pedir que no vaya a tomar del árbol del bien y del mal. No tenga pena, buen provecho, buena salud, hermano. ¿Qué? Dijo, bueno, le voy a proveer vida constantemente a través de un árbol. Voy a poner 2 árboles ahí, solo que el árbol que da vida, ese sí lo puede agarrar constantemente para que tenga vida siempre. Pero el árbol del bien y del mal le voy a decir que no lo toque. Porque cuando lo toque, él va a morir. No va a querer estar conmigo y por ende, pues, vamos a tener que romper relaciones, comunión con él. Entonces Dios puso esos 2 árboles en el huerto, en el centro. Y no dice la Biblia cuánto tiempo pasó que Adán no cayó. Tal vez miraba el árbol y le parecía interesante, pero decía, no, yo tengo que honrar, obedecer a Dios, amar a Dios. Este es lo único que Dios me ha dicho que no debo de tomar. De todas las cosas me ha puesto como Señor, pero de esto me tengo que cuidar. Solamente no debo de acercarme, no debo de comerlo. Eso es lo que ha dicho Dios. Y porque lo amo lo voy a hacer. Porque lo amo lo voy a respetar. No sé cuánto tiempo pasó así, Adán. Pero lamentablemente dice ya la palabra. Y Dios le dijo, antes de que sucedieran las cosas, le dijo que iban a haber graves consecuencias al hacerlo. ¿Sí? Cuando Adán tomó de esa fruta, esas consecuencias llegaron a su vida. Y eso es lo que hoy se conoce como la muerte espiritual. Oigan lo que dice el versículo 17, hermano. Dice acá, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Dios ahí, antes de que el hombre cayera en pecado, ya había dicho que habían consecuencias, hermano, habían consecuencias cuando alguien iba a cometer esa desobediencia. Sabía Adán, y seguramente sabía Eva también, que el acto de comerse ese fruto, el fruto prohibido, iba a acarrear consecuencias en la relación con Dios. Porque cuando dice aquí, hermano, la palabra, ciertamente morirás, está hablando de la muerte espiritual, no está hablando de la muerte física. Quiero decirle, pues, muchas veces dicen, no, esa es la muerte física. No, la muerte espiritual trajo como consecuencia la muerte física también. Porque el hombre no moría cuando no tenía pecado. El hombre cuando cometió pecado empezó a morir. ¿Sí? Empezó a envejecer. Empezaron a sentir los dolores de parto a las mujeres. Empezó Adán tal vez a sentir reuma en su pierna. Le empezaron a doler las muelas. Empezaron a sentir una serie de situaciones que no habían experimentado cuando estaban en la gloria misma de Dios, hermano. Pero producto de la desobediencia vino esa muerte espiritual, y esa muerte espiritual, hermano, nosotros la vamos a definir
como la separación de la comunión entre Dios y el hombre, producto del pecado, producto de la desobediencia del ser humano. No fue Dios el que dijo, no quiero tener una buena comunión con los seres humanos, una buena relación con ellos. No fue Dios. Al contrario, Dios propició un lugar especial para que los seres humanos pudiéramos habitar en ese lugar. Lamentablemente, hermano, fueron nuestros primeros padres, de donde viene el linaje de toda la raza humana, porque ellos pecaron, fue heredándose toda esta cuestión hasta el día de hoy. Amén. Quiero decirles, hermano, que la muerte espiritual de Adán inhabilitó a los seres humanos. ¿Sí? La separación, ahí hubo una muerte espiritual, hubo algo que murió en el ser humano. ¿Sí? Murió la comunión, lo más interno de esa comunión con Dios, murió. Entonces quedó inhabilitado el hombre para oír la voz de Dios, para ser sensible a la presencia de Dios, hermano. Y eso hasta el día de hoy sigue así. Hay muchas personas, hermanos, que profesan una religión, dícense, o tal vez dícense llamar cristianos, pero no tienen una verdadera transformación en la vida. ¿Por qué? Porque simplemente no han experimentado lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento, o digámoslo de otra forma, de otras palabras, la resurrección de nuestro espíritu. Y eso es lo que vino a hacer Cristo, hermano. Cristo vino aquí a la tierra a poner su vida para nosotros, para que nosotros pudiéramos llegar nuevamente a tener vida en Él, dice. Amén. Mire qué triste, hermano. El hombre quedó en la corrupción total. Cuando el hombre se separó de Dios, el hombre quedó en una corrupción. Cuando hablo de corrupción, hermano, es que el hombre empezó a degradarse de la imagen que Dios había puesto en él. Poco a poco se fue degradando y la imagen de Dios ha quedado distorsionado hasta el día de hoy. Quiero decirles, como dijo el Señor Jesús, ustedes siendo malos todavía quieren cosas buenas. Y es cierto. Nosotros amamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿sí o no? ¿Ya? No porque ustedes puedan ser un malo, pero si su hijo le dice, mira papá, yo quiero mi risito, a ley, ¿verdad, hermano? Aunque no tenga, usted va a ir a buscar un quetzal para darle, para que pueda él comer un risito. Más si están en la etapa de Cecia, de Chelsea, de Baudilio. Ahora ya Juanca ya entiende, ya le dicen que no, ya no hace berrinche tampoco, ¿eh? Igual Benjamín, ¿ya? Pero ¿qué quiero decirles, pues? Entró el hombre a una corrupción total. En lugar de tener una comunión con Dios, quedó ligado al espíritu. Su espíritu, quedó muerto y quedó ligado a su cuerpo, nada más, a sus deseos pasionales, carnales. Por eso Pablo dice en el capítulo 2 de Efesios, dice, antes ustedes estaban muertos en delitos y pecados, dice. O sea que eso es la imagen que Pablo nos dice de la muerte espiritual. Cuando alguien no tiene a Cristo, cuando alguien no tiene a Dios en su vida, está muerto en esa corrupción, en esos hechos. Y no hay nada que él pueda hacer para poder salir de ahí. Por eso es que nosotros muchas veces oramos por nuestra familia para que cambien y todo.
pero si Dios no hace la obra ahí, no va a cambiar, aunque nosotros lo anhelemos, hermano. Porque el nuevo nacimiento es una obra de Dios y lo hace Él y lo da Él a quienes quiere dárselo y punto. Este nuevo nacimiento no es para todos tampoco. Por lo menos eso es lo que yo leo en la Biblia. Es para aquellos a quienes han sido llamados por Dios. Aquellos que han sido llamados, que han estado en el plan de salvación, esos van a llegar a entender el plan maravilloso de Dios y estos van a ser regenerados por Dios. Van a quedar una vez más habilitados por el Espíritu Santo. Estaba poniendo el ejemplo hace un rato, ¿verdad? El pecado vino a inhabilitar la vida del ser humano. Ustedes saben, hermano, que cuando una persona pierde sus facultades mentales, es aislado a un lugar, pero muchas veces esas personas se ponen muy agresivos y la única manera para aislarlos, para inhabilitarlos, es poniéndoles una camisa de fuerza. ¿Cuántos conocen una camisa de fuerza? ¿Ah? Una camisa de fuerza es como una camisa como la que yo tengo, pero que no tiene una manga larga ni una manga corta, sino que las dos mangas tienen que ser amarradas atrás, con tal de que el ser humano, la persona, quede de esta manera y ni siquiera se pueda mover. Ahí, aunque él quiera, no puede hacerse tanto daño. Amén. Amén. Eso es un ejemplo de inhabilitación. Inhabilitar. ¿Ya? Inhabilitar. No puede. Aunque quiera, no puede. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios que el hombre quedó en ese estado cuando pecó, cuando desobedeció, quedó inhabilitado de la presencia de Dios. El hombre no puede ser sensible a la presencia de Dios. Muchas veces se le dice, se le habla, pero no, por eso también la palabra de Dios dice, son tardos de corazón. Y el Señor Jesús todavía lo dijo, no vaya a ser que entiendan y se conviertan, dice. Muchas cosas hay que ver ahí en la palabra, pero eso en el primer punto que le estoy diciendo yo, cuando el hombre cayó, cuando el hombre quedó inhabilitado de la presencia de Dios, él se volvió hostil a la misma presencia de Dios. Y eso ya hasta ahorita, hermano. Hasta ahorita el ser humano no tiene la capacidad de poder llegar a Dios. Aunque se crea el mejor religioso del mundo, aunque diga nosotros somos los mejores, que nosotros empezamos, que aquí, que allá, si la palabra de Dios, si el Cristo de la gloria no le da ese regalo del nuevo nacimiento, sigue muerto en sus delitos y pecados. Así de simple. Mire, hermano, para que el hombre pueda volver para que el hombre vuelva a ser susceptible a Dios, en otras palabras, para que el hombre vuelva a sentir la presencia de Dios, ¿qué se necesita? ¿Qué creen ustedes que necesita el hombre para volver a sentir la presencia de Dios, hermano? Arrepentimiento. Arrepentimiento, muy bien, es parte, muy bien. Pero para que nosotros volvamos a sentir la presencia de Dios, la presencia gloriosa, pero cuando ustedes están en la iglesia aquí, en los cantos, hasta tienen ganas de llorar y todo. ¿Por qué? Porque Dios está tocando a través de su presencia. Pero si viene alguien de la calle que no conoce a Cristo, estos ya están locos que son. Por eso es que a mí no me gusta andar en las iglesias protestando, que solo chillando pasa. No tiene la presencia de Dios. Claro. Para que vuelva a habilitarse la presencia de Dios en nosotros, hermanos, necesitamos a Jesucristo.
en primer lugar. ¿Sí? Jesucristo es el único facultado para volverte a dar vida. Y de verdad se lo digo, hermano. Quedó muerto el hombre. Pero Dios en su misericordia no dejó al hombre en ese estado, hermano. No lo dejó de esa manera. No dijo, me salieron mal estos, los voy a desechar y voy a hacer otra creación. No. Sino aquellos que le fracasaron, que fallaron, tienen una segunda oportunidad, hermano. ¿Saben qué? Ese pecado que Adán cometió, hermano, fue tan grave fue ese pecado, que ese pecado se heredó a nosotros, todos nosotros. ¿Sí? Jesucito vino a nacer aquí el año, ¿hace cuántos meses tiene? Jesús. 3 meses. Jesucito, el bebé. 2000 años, no, estamos hablando del bebecito. ¿Ah? Tiene 3 meses. 3 meses, miren. Jesucito ya nació, qué bueno y todo. Pero, ¿ustedes creen que Jesucito no va a morir? ¿Va a morir algún día o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Díganme si sí o no. Maná, ¿va a morir Jesucito alguna vez? ¿Va a morir, pues? ¿Va a morir? ¿Va a morir Benjamín alguna vez o no? ¿Va a morir si es pecador o no sos pecador, Benjamín? ¿Ah? ¿Vos, Juan? ¿Vas a morir también? ¿Por qué? Porque somos producto caído. Venimos a nacer aquí en una naturaleza caída, en una naturaleza pecaminosa. Heredamos el pecado de Adán, heredamos esas consecuencias del pecado de Adán. Por eso, aunque tú te sientas santo, aunque te sientas que ya solo las alitas te faltan, vas a morir porque sos pecador, hermano. Eso. Pero la buena noticia que te voy a dar en esta tarde es que aunque mueras en esta tierra, vas a alcanzar la gloria venidera, hermano, por medio de Cristo Jesús. Ese fue un problema grave, pues. Hoy en día miramos a la gente afuera, hermano. Cada vez la gente está peor, hermano. Usted mira las noticias, gente que descuartiza gente que quita cabeza a otras personas como que estuvieran volándole cabeza a una gallina, hermano. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que ha sido distorsionado totalmente la imagen de Dios en la vida del ser humano. Pero Dios no creó al hombre así. Dios no creó al hombre malo. Dios no creó al hombre egoísta. Dios no creó al hombre soberbio. No, hermano. Cuando Dios creó al hombre, lo facultó de sus características. Amor, bondad, misericordia, mansedumbre, bondad, hermano, todas esas buenas características. Pero esas características se fueron porque está inhabilitado el ser humano, pues. Ay, Dios, hermano, de verdad. No vaya a esperar, como dicen los testigos de Jehová. No, es que va a venir un reino, que todo se va a arreglar. ¿Cómo no, chum? No. Dios va a tener que destruir esta tierra porque la maldad va a ir en aumento, y la palabra, las profecías dicen que va a ser difícil que hasta los escogidos se salven. Y otros esperando que todo se mejore. No va a mejorar esto. Porque en el plan de Dios sí. Van a haber salvos, van a haber un remanente de salvados, de escogidos, de regenerados, hermano, que se va a llamar iglesia. Y todos aquellos que van a ser regenerados, que van a ser habilitados una vez más, la presencia de Dios va a entrar en ellos. Estos van a llegar al cielo, al segundo Edén, al paraíso de Dios, hermano.
estos. Pero no van a llegar porque ellos hayan sido los mejores, los más buenos. No, van a llegar porque en el plan maravilloso de Dios, Jesucristo los quiso salvar, los regeneró. Amén. Amén. Esa es una gran bendición, hermano. La segunda parte que yo quiero hablar en esta hora. Fíjense, hermano, que necesitamos un nuevo nacimiento. ¿Sí? Y vamos al pasaje, porque yo quiero ser breve en esta tarde. Vamos al pasaje que empezamos a leer cuando estuvimos cantando. Juan capítulo 10, ¿sí? Versículos 16 al 18. Bien, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento he recibido de mi Padre. Oigan, hermano, quiero preguntarle yo a usted. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, nació de María, pero dice claramente que no tuvo un papá humano, una mamá humana sí. Por una obra sobrenatural del Espíritu, Dios preservó la vida de Jesús en el vientre de María. Y les voy a decir esto, y el cuerpecito de Jesús no heredó el pecado, ¿sí?, que nosotros heredamos. ¿Cómo Dios puede devolverse pecado? No puede devolverse pecado. Jesús es Dios. Amén. Por aquellos que no lo sabían, Jesús es Dios. ¿Cómo Dios puede volverse pecador si Él aborrece el pecado? No. Jesús murió en la... Ay, hermano, entonces, si Jesús murió, entonces, ¿qué pasó ahí entonces? ¿Cómo está el asunto? Dirán algunos. ¿Ah? ¿Cómo está ese asunto? Si Jesús murió, si tuvo un cuerpo humano. Sí, tuvo un cuerpo humano, mi Señor. Pero la diferencia de Él y yo es que Él nunca, jamás cometió pecado. Amén. Amén. Eso quiere decir, mi hermano, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús hubiera podido vivir todo el tiempo que en la tierra. Todo el tiempo. Que este sistema pecaminoso a Él no lo contaminaba. Nosotros morimos porque heredamos la naturaleza de Adán. Él no heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. Pero hermano, entonces ¿por qué murió? Murió porque nos ama. Él murió porque Él quería hacerlo de su propia voluntad. Quería rescatarnos, quería darnos una oportunidad. Y la única manera que Dios le dijo para que tú habilites a estos deshabilitados que están muertos espiritualmente es que tú mueras en lugar de ellos y resucites. Esa es la única manera que ellos van a volver a tener comunión conmigo, le dijo el Señor. Bueno, el Señor Jesús vino, anduvo entre nosotros, cuando digo entre nosotros, entre los seres humanos, porque Él estuvo en Palestina, no en Shenacó, allá en Israel. Caminó como alguien ahí, normal. Mucha gente lo confundió como un ser nada más, igual que nosotros, pero Él era diferente que nosotros. Él no tenía pecado. Y Él lo dice, versículo 17. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. ¿Quién le dijo a Él? ¿Quién le dijo? Él mismo dijo,
Yo voy a poner mi vida por Jorge. Voy a poner mi vida por Olimpia, por Juan Carlos, Señor. Yo voy a ir. Envíame a mí, dame un cuerpo, yo muero por ellos. Yo quiero que ellos vuelvan a ti. Yo quiero que ellos vuelvan a estar en tu presencia, pero yo voy a pagar el pecado de ellos y los voy a habilitar otra vez para que entren a tu presencia. Tenía que morir. Por eso es que Él murió. No murió por ser un hombre pecador. Jamás dice eso la Biblia, hermano. La Biblia no dice que Jesús haya muerto por ser pecador. Murió por los pecadores, sí. Él cargó el pecado de nosotros en Él. Sí, lo dice Isaías 61. Amén. Lo dice la palabra del Señor. En Él cargó nuestros pecados. Y dice 2 Corintios 5:21, Él no conoció pecado alguno, pero por nosotros Dios lo hizo pecado. O sea que si Él hubiera dicho, voy a vivir, vivo y vive aquí, hasta hoy en día, Él estuviera aquí en la tierra vivo. 2000 años han pasado y Él estuviera entre nosotros como si nada. ¿Por qué? Porque el pecado no le afecta a Él. Tal vez no lo sabía, tal vez está sorprendido en esta tarde, pero así es. Así es. Nosotros morimos por ser pecadores, ¿no? Pero lo maravilloso de Jesús, hermano, 33 años aquí en la tierra. Pero Él sabía, va a morir. Pero no murió por ser pecador. Dice aquí, yo voy a dar mi vida. O sea, ahí lo que está diciendo el Señor es un acto voluntario de Él. Muchas veces dice la gente, no, es que Satanás tenía que ofrecérsele un sacrificio a Satanás para que nosotros pudiéramos ser liberados de Satanás. Jamás dice eso la Biblia. Nunca dice eso la Biblia. Al contrario, Él ofreció su vida porque Dios tenía que Él emitir un juicio sobre la gente pecadora. Pero era Dios, no era Satanás. Satanás nada que ver ahí. Satanás se había apoderado de la humanidad, pero con el gesto del Señor de morir y resucitar en la cruz del Calvario, Satanás fue despojado, hermano. La muerte fue despojada. Todo lo que tenía el imperio de la muerte fue trasladado a Jesús. Amén. Miren, hermano, acá yo miro, esta palabra a mí me estaba... De verdad, estaba yo viendo esta palabra hoy, Señor. Gracias por mandarnos a Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque viniste y diste tu vida voluntariamente para que yo pueda disfrutar, para que yo pueda llegar a disfrutar una relación personal con Dios. Hermano, mire esto, hermano. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Dice, ¿qué dice su versión? ¿Tienen alguna versión NTV ahí o una versión internacional o algo ahí, hermano? ¿Qué dice la Dios habla hoy? Solo el 16, ahorita estamos viendo. Dice, también tengo otros seguidores que ustedes no conocen. Son ovejas que traeré de otro corral y me obedecerán. Verso 17, perdón. Mi Padre me ama porque estoy dispuesto a entregar mi vida para luego volver a recibirla. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego porque así quiero. Amén. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a recibirla. Pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado hacer. ¡Aleluya! Oiga esto, mi hermano. De paso de mi Señor estaba sujeto a la muerte, estaba sujeto al diablo. No, Él dijo, yo voy, entrego mi vida. Por esto me ama el Padre. ¿Qué es ese amor, hermano? Eso es amor. Jesús vino, voy, me diste un cuerpo, dice Hebreos. Tú tenías un cuerpo el Señor. Ahora Él puede morir en la cruz del Calvario
Pero lo extraordinario, hermano, es que este que era la vida, ni siquiera poseía vida. Era la vida, era la luz de los hombres. Según Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Podríamos comparar a Jesucristo como el árbol de la vida de Génesis capítulo 2:17, del cual tomaban constantemente Adán y Eva. Ahora nuestro árbol de la vida se llama Jesús. Amén. Amén. Él es el único que puede darnos vida y vida en abundancia, hermano. Así es, gloria. Él es el único. Pero mire, hermano, Él de su propia voluntad dijo, los voy a volver a habilitar. Yo quiero que ellos sean una vez más nacidos de nuevo, que sean renacidos, que tengan una resurrección espiritual para que puedan ser susceptibles a mi presencia. Y ya Dios está obrando de esa manera. Cuando, por ejemplo, hermano, cuando recibí a Cristo, yo no hubo necesidad que alguien me dijera, mire, haga la oración de fe, mira, fíjate que repite estas palabras conmigo. No hubo esa necesidad, hermano, que alguien se acercara y me evangelizara. Extraordinariamente Dios puso en mí la necesidad, esa necesidad de querer llenarme de su presencia. Y llegué a la iglesia, hermano, ahorita, como le decían antes, Lucapí está Laura, mi chava. ¿Verdad que quiere saberlo? Así le decían ese lugarcito, hermano. Yo tengo mucho cariño a ese lugar. Cuando llegué, yo llegué un 14 de noviembre del año 92. Lo recuerdo bien. Recuerdo bien quién estaba dirigiendo, quién predicó esa noche. Lo único que yo sentía ahí era una paz inmensa, una alegría, un gozo terrible en ese lugar. Y dije en mi corazón, a este lugar pertenezco. Yo no sabía que era llamamiento eficaz, no sabía que era nuevo nacimiento, no sabía nada. Lo único que sé ahorita es que Dios ya me estaba habilitando para venir ahí a su reino, mi hermano. Amén. Claro, por supuesto que después pasaron los días, me dijeron tienes que aceptar a Cristo, pero eso ya era una evidencia en mi vida. Y mires, cuando leo esto, Señor Jesús, yo siempre pensaba que a ti te había obligado el Padre para que tú vinieras y hicieras ese sacrificio por nosotros, pero no, hermano. El Señor dijo, ¿quién irá? ¿Quién? Envíame a mí, dijo el Señor. Yo voy, yo. ¿Y sabe qué dice Filipenses? Se despojó de sí mismo, dice. Tomó forma de siervo y murió en una cruz. El Dios de la gloria, el Todopoderoso, el gran yo soy, el principio y el final, el alfa y omega, se puso un cuerpo y murió porque Él quiso morir, hermano. Murió. Ahora dígame usted, ¿puede matar usted la vida? No. ¿Puede matar la vida? No se puede matar la vida. No se puede. Dice la palabra, vamos a ir terminando Juan capítulo 1. Vamos un poquito más atrás, hermano. Juan 1:4. ¿Lo tenemos? Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice, en él estaba la vida. ¿Quién era la vida según ese versículo, hermano Jorge? En él estaba la vida. ¿Quién es? De Jesús. De Jesús. ¿Quién es el autor de la vida, hermano Armando?
Jesús y el autor de la vida y el que tenía la vida estaba muriendo en una cruz. Por eso dice él, a mí nadie me quita la vida, nadie. Yo quiero darla por ustedes. Amén. Yo lo voy a dar por ustedes. Yo tengo la capacidad de darla, pero tengo la capacidad de volverla a tomar. Así es. Esa es la diferencia, hermano, de nuestro gran Dios llamado Jesucristo. Hermano, Jesús no murió porque fuera pecador. Hay recientes herejías, hermano, que están diciendo eso, que Jesús murió porque era un pecador. No. Algunos dicen, ya vio, pues, ¿saben qué dicen los testigos de Jehová? ¿Jesús murió o no murió? ¿Murió? Ah, entonces si murió era pecador. ¿Cómo si? Yo la primera vez que escuché eso. Es cierto. Juan 10:17 lo desmiente totalmente. Él vino con un propósito, murió pero no era por el pecado. Él murió por cada uno de nosotros, para que volviéramos a tener vida, para que hubiera una resurrección de vida en nosotros. Por eso murió nuestro Señor. Alabado sea nuestro Señor en esta tarde. Amén. Finalizando, todo ser alejado de Jesús, hermano, no tiene vida. Llámese como se llames, tenga la religión que tenga, créase lo que créase que es, si no tiene a Jesús, no tiene vida. Así de simple. ¿Saben cómo resuelven los testigos de Jehová eso? Ellos dicen, no necesitamos a Jesús porque el infierno no existe. ¿Y qué pasa cuando mueres? Les digo yo. Ahí se acaba todo. Aniquilación total. ¿Cómo no, chongo? Ellos se van a desengañar cuando ellos partan a la otra vida y que no tengan a Jesús y estén en ese lugar de tormento. Porque el hombre no muere. Queda inhabilitado de la presencia de Dios y va a vivir así por una eternidad bajo un juicio eterno de castigo, hermano. Así es el final de las personas que no tienen a Cristo. Los que tienen a Cristo son redimidos, son, ¿cómo decirlo? Están estos una vez más con la facultad de llegar a la presencia de Dios por la cuestión que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Muy bien, lo dejamos ahí. Que Dios bendiga su palabra. Amén. En esta tarde. Vamos a orar. Amén.